Queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Qué gusto volver a saludarlos a todos ustedes. Lo platicábamos ahorita antes de iniciar la grabación con sus compañeros que están presentes, pues de que nos da mucha alegría poder volver a vernos después de ya muy buen tiempo que tenemos de no vernos. Así que bueno, me alegra mucho poder coincidir nuevamente con ustedes en este proceso de enseñanza, en esta formación que ustedes están teniendo y la verdad que yo feliz de la vida de poder compartir con todos y cada uno de ustedes esta nueva materia, esta nueva cursada que vamos a iniciar. Saludo con mucha alegría y mucho gusto a mi querido amigo Felipe, a mi querida Sharon, a mi querida hermana Lina. Muchas gracias por estar en esta primera clase presencial. Pero también saludo con mucha alegría, gusto, con mucho gozo a todos ustedes que ven las clases grabadas y que de alguna manera siguen el paso del ritmo propio del seminario, de su formación como estudiantes. La verdad que los saludo con mucho gozo y con mucha alegría. Estamos iniciando una nueva etapa, siempre digo una nueva aventura, ¿verdad? Una aventura de conocimiento, una nueva aventura de, de asombro, porque lo que vamos a ver ahora, hermanos queridos, tiene que ver con algunas ideas que hemos tenido sobre el profetismo que son contrarias a las escrituras, ¿verdad? Y que es una clase sumamente emocionante, es una clase sumamente apasionante, pero también, como les dije a sus compañeros antes de iniciar la grabación, es una clase con mucha información, son muchos profetas, son muchas circunstancias. Lo que yo quiero que ustedes por favor no olviden y que va a ser fundamentalísimo que recuerden su clase de la materia que acaba de terminar que se llama libros históricos. ¿Por qué? Porque la profecía siempre está inserta en la historia, siempre, al menos la profecía bíblica. Entonces, si nosotros no ubicamos los contextos am, históricos, sociales, políticos, económicos, internacionales, vamos a quedarnos muy descolgados de los oráculos de los profetas. Entonces va a ser muy importante, queridos hermanos, que ustedes puedan recordar todo este proceso en el que abarcan los libros históricos que ustedes iniciaron viendo desde el cruce del Jordán, ¿verdad? El cruce del Jordán, donde a través del comandante Josué se cruza para conquistar la tierra prometida, hasta el libro de Crónicas, diríamos, que es un libro que se escribe ya después del destierro incluso. Es un libro que no conoce el Reino del Norte, porque el Reino del Norte casi 2 siglos antes había desaparecido, pero que nos ubique en un contexto, ¿no es cierto?, histórico que tiene que ver con la toma de la tierra prometida, el reparto de la tierra entre las 12 tribus. Vendría una etapa muy oscura dentro de la línea histórica, que es la etapa de los jueces. Tenemos casi 2 siglos, 200 años de esta etapa, ¿no? Donde aparecen muchos jueces y juezas, en donde el sistema de gobierno es un sistema teocrático. ¿Por qué? Porque es un sistema donde Dios es quien gobierna. Ustedes recordarán en la clase que les dio el profesor que los jueces tenían la particularidad de que cuando el pueblo se metía en un problema y clamaba al Señor, el Espíritu venía sobre los jueces, ¿verdad? Y la mayoría de ellos, porque no conocemos todas las historias de todos los jueces, la mayoría de ellos, ¿verdad?, reaccionaban movidos por el Espíritu para salvar al pueblo. Bien, después de eso dio paso, hermanos, a lo que es la teocracia, la monarquía. La teocracia da paso a la monarquía y la monarquía, queridos hermanos, van a desarrollarse 3 instituciones muy fuertes dentro del judaísmo. 3 instituciones, no las olviden porque van a ir de la mano, ¿verdad? Van a ir de la mano. La primera institución es el rey.
¿verdad? La monarquía en sí misma. Habrá entonces un monarca, una persona que va a regir los destinos del país, ¿no? Entonces tenemos el primer rey llamado Saúl, el segundo rey llamado David, ¿no es cierto? El tercero llamado Salomón. Y después, como ya vimos en otras clases, ¿no? Esto nos lo narran los libros de Samuel y los libros de los reyes. Tenemos básicamente la división del reino, ¿no? No olviden esto. Y entonces habrá reyes del norte y reyes del sur. Entonces, la primera institución muy fuerte que va a durar algunos siglos, ¿verdad? Tiene que ver con el rey. La segunda institución, que esta va a permanecer durante muchos años hasta la época de Jesús, ¿verdad? Hasta la época de Jesús. ¿Cuál creen que sea? Ya les di una pista. La primera era el rey. ¿Cuál es la segunda institución fuertísima que aparece en la Biblia y que va a permanecer hasta el libro, hasta el tiempo de Jesús? ¿Alguien sabe? El sacerdote, El sacerdocio. Muy bien, Sharon. El sacerdocio, ¿verdad? Empezará a inaugurarse en la en la construcción del primer templo. Ustedes saben quién fue, bajo qué reinado se construye el primer templo, ¿no es cierto? ¿Quién fue el rey? ¿Bajo qué reinado se construye el primer templo? el de Salomón, Muy bien, Salomón es quien construye. David es el que junta las cosas, diríamos, ¿no? Pero quien levanta el templo y lo hace magnífico, lo hace hermoso, es Salomón. ¿Y el segundo templo, bajo qué reinado se va a levantar el segundo templo? el de Zorobabel, No, ¿no? no, porque Zorobabel, ya cuando se construye el segundo templo ya no hay reyes. Los reyes terminaron. ¿Verdad? Los reyes terminaron. Zorobabel vendría a ser como un tipo gobernador, ¿no? Como un tipo gobernador, pero ya no hay reyes. Entonces, el templo va a estar ministrado por sacerdotes, ¿no? Y la tercera, y va a ir de la mano, rey, sacerdote, van a ir siempre de la mano. Va a ser una dupla, ¿no? Muy fuerte, pero muy peligrosa. Es lo que nosotros hoy podríamos llamar la política y la religión, ¿no? Entonces, hoy la política y la religión se juntan y es terrible, ¿no? Es terrible, no está bien, es mala. Este, y lo mismo sucedió en el pueblo de Israel. Eh, Se juntó el sacerdocio y el rey e hicieron cosas terribles que no subieron bien. Entonces se levanta una tercera institución que tiene que ver con el profeta, ¿verdad? El movimiento profético. El movimiento profético va a ser un movimiento muy fuerte que será el contrapeso del rey y del sacerdote. Entonces el profeta va a estar acá, ¿no? Este va a ser el profeta y este va a ser el rey y el sacerdote y será su contrapeso. Entonces muchas veces el profeta va a criticar fuertemente al rey y al sacerdote. Y el sacerdote y el rey van a perseguir al profeta, incluso lo van a matar, ¿no? Lo van a matar. Entonces, va a ser interesante este conflicto y cómo el movimiento profético tiene un papel fundamentalísimo en el texto sagrado, ¿verdad? Y vamos a ver cómo funciona el profetismo. Bueno, he dado una pequeña introducción, pero me parece que primero tenemos que orar. Pues yo ya me largué a hablar de un montón de cosas, pero vamos a orar, ¿les parece? Vamos a pedir a Dios que nos acompañe en esta cursada, que nos dé Dios sabiduría y que, bueno, podamos disfrutar a los profetas, porque los profetas es un deleite, de verdad es un deleite el profetismo. Bueno, vamos a orar. Nuestro buen Padre Celestial, te damos gracias y te bendecimos por darnos la oportunidad de iniciar un nuevo curso, una nueva materia. Lo hacemos, Señor, en la emoción, en el deseo
de querer seguir descubriendo las joyas y las perlas que tú tienes preparadas para nosotros en esta cursada, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento para poder comprender, entender, Señor, no solo la importancia del profeta en el pueblo de Israel, sino cómo los mensajes de los profetas trascienden a Israel e incluso llegan a nosotros hoy en día. Señor, ayúdanos a descifrarlo, a descubrirlo y aplicarlo a nuestras vidas y permite, Señor, que todo lo que aprendamos ahora pueda ser para bendición de nuestras vidas, para fortalecer nuestros ministerios y para decirle a la iglesia, Señor, que vos siempre has levantado hombres y mujeres que has usado, Señor, para transmitir tu santa voluntad. Señor, te damos gracias y te bendecimos y ponemos toda esta cursada en tus santísimas manos para que tú, Señor, nos des de tu espíritu, tanto a los alumnos como al que te habla, a tus siervos, Señor, que nos des sabiduría y sobre todo pasión para disfrutar el mensaje de los profetas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, como les dije, vamos a entrar en un hermoso laberinto y en un hermoso desafío de este movimiento que es el movimiento profético. Y me gustaría preguntar a los que están en clase presencial, también vendría a ser para los que están en clase, viendo la clase grabada, es ¿qué saben del profetismo? Ya mi querido Felipe ha hecho unas investigaciones previas, me gustaría saberlo. Sharon, mi hermana Lina, Tati, ¿qué saben del profetismo? ¿Qué saben de los profetas? Lo que sepan, no, no importa si está bien, si está mal, si es poco, si es mucho. Lo que ustedes reconozcan cuando alguien les pregunta, sí, ¿qué me puedes decir del profeta o del movimiento profético de la Biblia? ¿Alguien quiere compartir? Bueno, los profetas, habían profetas, por lo que he visto, profetas mayores y profetas menores que se dedicaban a compartir, a salir a profetizar la palabra de Dios. Ok. Son personas que predican la palabra de Dios, ¿no es cierto? Sí. Ok. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más saben de los profetas? Y bueno, y hay profetas mayores, ¿no es cierto? Y hay otros profetas que son los más chicos, que los que recién se iniciaban en ese momento. Ok. Así tengo entendido yo. Ok, ok. Hay una distinción. Y ahora vamos a aclarar ese punto importantísimo que Felipe nos está planteando. ¿Por qué les decimos profetas mayores y profetas menores? ¿No es cierto? Pero es cierto, hay una distinción sobre los profetas en ese sentido. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Cuéntenme. Ya Felipe nos estaba diciendo que hay profetas mayores, profetas menores, que son personas que se encargaban para predicar la voluntad de Dios. ¿Qué más? Yo entiendo que son personas que Dios elegía y les hablaba, las guiaba para que esas personas puedan guiar a su pueblo. Muy bien, muy bien. Sharon nos está diciendo algo también interesantísimo. Son personas que Dios les hablaba. Ahora, la pregunta que nos queda dando vueltas es, ¿cómo les hablaba? O sea, ¿cómo les hablaba? O sea, les hablaba así por Zoom. Les mandaba un WhatsApp, les mandaba un email, les hablaba de viva voz. Creo que habían distintas formas, pero sí, muchos profetas, Dios les hablaba directamente, como una voz. Les decía exactamente lo que quería que les diga a su pueblo. Ok, vamos, ok, perfecto, muy bien. Vamos a ver si lo podemos, ah, eh, ¿cómo? Ay, se me fue la palabra. Si lo podemos encontrar en los mensajes proféticos. Muy bien. O ¿Qué sea, eran más? personas iluminadas por Dios. Oh, muy bien.
Felipe está introduciendo una palabra interesante, iluminación, ¿verdad? ¿Qué es la iluminación? Eso es algo interesante. Les dejo picando la pregunta. ¿Es lo mismo inspiración que iluminación? Iluminación es cuando tiene o sea, recibe un mensaje celestial, ¿no es cierto? Que le está diciendo, hagan, vayan, salgan a sembrar, como dicen. Así, Ajá, un ejemplo. Mi padre me dijo, bueno, agarrá esto, andá y sembrá el campo para que vamos a tener semilla, ajá. fruta. Y bueno, Dios le iluminaba a esa persona que vaya y empiece a hacer evangelización. ¿Y la inspiración es lo mismo? ¿Es lo mismo inspiración e iluminación o son diferentes? No, yo creo que inspiración es cuando la persona mira y se le prende la lamparita, como dice, y, y entonces ahí es que se inspiran algo para hacer, tengo entendido que así. Ok, ok, ok. Ven, vamos también a como ir descubriéndolo también. Tati dice que es distinto, pero ¿cuál sería la diferencia entonces, Tati o la hermana Lina? ¿Qué piensan sobre los profetas, el profetismo? ¿Qué saben de eso? Paz, hermano. Pasa, hermana Es- Lina. yo yo lo entiendo así que son personas que Dios o- ocupó para, para que pudieran ellos decir cosas en los tiempos postreros, cosas que iban a pasar. Qué interesante, Lina. Muy bien, muy lindo el aporte. Eh, Vamos a ver cómo el profetismo muchas veces se ha visto como un efecto de adivinación, ¿no? Es decir, el profeta es el que sabe el futuro, ¿no? El que sabe el futuro. Bueno, vamos a ver si eso también es correcto o no, ¿ok? Bueno, ¿qué les quiero decir? Miren, el tema del profetismo, y lo voy a decir incluido yo mismo, es un tema del cual conocemos muy poco, la mayoría de nosotros, principalmente la iglesia, porque es un tema que no hemos abordado mucho, al menos en las últimas décadas, ¿no? Miren, yo crecí en la iglesia y lo que era muy valorado y lo que se predicaba mucho en los púlpitos era sobre profecía. Entonces, incluso hoy varias personas me han reclamado y me dicen, ay, hoy ya no se predica como antes, ¿no? Antes se predicaba de profecía, yo ya no se predica sobre profecía. Entonces, yo cuando crecí, ¿verdad? Yo escuchaba a los grandes predicadores hablar sobre las visiones de Daniel, ¿no? Los jinetes del Apocalipsis, las bestias, el 666, que nos decían que el Papa era la bestia porque él le sumabas las letras del letrero que había en su gorrito y demás, no sé cómo se llama el gorro ese que usa, y que si sumabas las letras que estaban en latín como números romanos, te daba el 666, entonces como que era la bestia. Y crecí viendo, nos explicaban hasta el cansancio la estatua de Daniel, ¿no? Esa estatua de la cabeza de oro y el pecho de metal, plata y las piernas de bronce y etcétera, etcétera. Entonces, para mí, la profecía, como mi hermana Lina podría habernos comentado, era así como fascinante, atrapante, porque ¿a quién no le gusta conocer el futuro? Entonces, el ser humano, desde que tiene uso de razón, quiere controlar las cosas y la mejor forma de controlar las cosas es conociendo el futuro. Y durante mucho tiempo, ¿verdad? La profecía se reducía a eso, solo eso.
reducir quién era la bestia, quién era el anticristo, cuándo iba a venir el Señor. Por eso es que hubo un montón de fechas que la gente ponía y que no vino y que sí vino y que vino de forma corporal y que vino de forma espiritual y que ahora sí está, pero y que no está y un montón de cosas. De hecho, muchas de las iglesias hoy actuales están fundadas en sus profetas, diríamos. Las más comunes o las más tradicionales y antiguas, diríamos, es el adventismo. La iglesia adventista está fundada en su profeta o profetisa, ¿no? Doña Elena G. de White. Los mormones igual, ¿no? Los que son los, ¿cómo se llama? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los dos polaquitos que van caminando juntos, vestidos de negro y blanco. Bueno, ellos también tienen su propio profeta, ¿no? El profeta, ay, se me fue el nombre, que se le apareció el ángel Moroni, Smith, no me estoy acordando el nombre, pero un tal Smith. Entonces fundan sus iglesias, las más antiguas diríamos, en visiones que supuestamente tienen esta mujer y este hombre, y entonces a partir de ahí determinan el curso de la historia. Las más actuales hoy, hermanos, tenemos del mundo, hablando de los profetas, pues son las iglesias actuales, de estas iglesias carismáticas, pentecostales, ¿no? Donde hacen campañas de sanidad porque viene el profeta, el apóstol fulano de tal, la profetisa fulana de tal. Entonces hay una campaña de sanidades, hay una campaña de milagros y nos muestran en televisión, en redes sociales, a estos personajes pseudo profetas, diciendo, no, yo sabía que aquí de entre la multitud había un hombre que tenía un tumor y que en estos momentos se iba a sanar y se sanó. Eh, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que bueno, la gente dice, wow, ¿no? El profeta es aquel que ve más allá de lo que nosotros miramos. Entonces sale entre ambos, sí, yo era ese hombre y hoy ya no tengo el tumor, ya no tengo nada. Y por eso es que mucha gente hoy está siendo engañada, ¿verdad? Con este tipo de personas que se arropan, ¿verdad? Sin ningún fundamento bíblico, como que esta capacidad o como que este don especial como para conocer el futuro. La distorsión más grave que tenemos sobre ver al profeta como un adivino, pues lo tenemos en el famoso Nostradamus. No sé si ustedes han oído hablar de Nostradamus y de las profecías de Nostradamus, que era un tipo que vivió, no sé, siglos atrás, ¿no? Que predijo cuándo iba a venir el fin del mundo, incluso cada vez que muere un papa, ¿verdad? Según la profecía de Nostradamus, dice que el último papa, antes de que el fin del mundo se acabe, será negro. Entonces, todos están ahí expectantes, ¿no? ¿Se cumplirá la profecía de Nostradamus? Y bueno, el papa de ahora es más polaco que otra cosa, o sea, de negro no tiene nada, ¿no es cierto? Entonces, como que seguimos viendo la profecía como alguien que mira el futuro, ¿no? Vean ustedes, queridos hermanos, cómo las distintas concepciones que tenemos sobre la palabra profeta, profecía, movimiento profético, ha ido cambiando y en muchos de los casos ha ido distorsionando, ¿verdad? Porque hablando de los adventistas o de los mormones, mi hermana Lina dice que es José Smith, creo que sí es José Smith, el fundador de los mormones. Bueno, todos sus seguidores tienen que adaptarse a las normas que estos personajes dicen. Incluso ponen los libros de estos personajes a la par de la escritura, ¿verdad? Y en muchos casos, muchos de esos seguidores lo ponen arriba de la escritura. Y eso creemos que no es correcto. Ahora, me parece a mí, y ustedes díganme si no, por favor, entren a la clase y compartan y charlen y retroalimenten, pero me parece a mí que son todos estos fenómenos, ¿no? Desde que nosotros como iglesia solamente vimos la profecía para saber que el Papa era el anticristo o la bestia, hasta todos estos movimientos que hemos visto, tanto pasados como actuales, me parece a mí que son estos factores los que han hecho que nosotros o no nos interese la profecía
o la veamos muy complicada la profecía, o querramos saber de la profecía solo perdóneme la palabra que voy a usar, pero solo por el morbo de saber el futuro, ¿no? El futuro. Y eso nos ha hecho grandes desconocedores de la profecía bíblica, del texto bíblico. Entonces, hay otro factor más, no sé si a ustedes les pasa, hay otro factor más que tiene que ver con un desconocimiento, por eso les decía, es importante que ustedes retomen sus clases de libros históricos. Porque alguien de aquí, Sharon, Tati, Felipe, Lina, ¿han leído, por ejemplo, todo el libro del profeta Ezequiel? La mitad, no entero. La mitad. Tati dice que no, Felipe dice que un pedacito, no sé. La pregunta es, ¿y vos le entendiste lo que leímos de Ezequiel? ¿Entendieron de qué se trataba el tema? Porque una cosa es leerlo, ¿verdad? Porque leerlo, hay un montón de gente que dice, yo me leí la Biblia en un año. Está bien, está buenísimo, me encanta que la lean, pero la pregunta, ¿la entendiste? ¿La entendiste? Y a veces no la entendemos. Ezequiel es tiene muchas cosas que hay que saber antes, previamente, como para agarrarle la onda a Ezequiel. Pero les voy a poner un ejemplo chiquitito. ¿Cuántos de ustedes han leído el libro de Abdías? El profeta Abdías, que son 5 renglones. 5 renglones, no más. O sea, media carilla, ponele, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuántos hemos leído al profeta Abdías? Más aún, ¿cuántos han escuchado un sermón en sus púlpitos de sus iglesias sobre el profeta Abdías? Es más, les puedo asegurar que cuando ustedes le digan a la iglesia, hermano, busquen al profeta Abdías, nadie va a saber dónde anda ese profeta, ni saben qué onda con ese profeta, ¿no? Y es así chiquitito, ¿no es cierto, Sharon? Es chiquitito, o sea, te lo lees en 5 minutos. Tiene una página en mi Biblia. O sea, nada, ¿no es cierto? Pero ahora, supongamos que ustedes les da la curiosidad, dicen, no, a ver, voy a leer al menos al profeta Abdías. Bueno, si ustedes no tienen un conocimiento previo, pues no le van a entender absolutamente nada al profeta Abdías. Absolutamente nada. Bien, ¿qué quiero hacer en esta pequeña introducción que estoy haciendo, hermanos? Ver cuáles son los problemas que estamos teniendo para no abordar el fenómeno profético. ¿Cuáles son aquellos obstáculos, tanto eclesiales como no eclesiales, que nos están dando información falsa, ¿verdad? O información aburrida o información que no sepamos para no valorar el movimiento profético. ¿Mm? Miren, si nosotros vamos al Nuevo Testamento, quiero decirle, hermanos, que el Nuevo Testamento usa muchas de las profecías del Antiguo Testamento, muchísimas, muchísimas. Jesús cita un montón de profecías del Antiguo Testamento, Pedro cita unas más, ¿no? Pablo utiliza muchas de las citas de los profetas. Entonces, fíjense la importancia que tiene. Si nosotros no conocemos sobre el fenómeno profético, no vamos a entender el Nuevo Testamento. Porque los escritores del Nuevo Testamento sí sabían sobre el fenómeno profético y se conocían a todos los profetas y se aprendieron de memoria Ezequiel y se aprendieron de memoria Abdías y Jeremías y Sofonías y Ageo y Zacarías. Ellos, hermanos, se conocían los profetas al pie, ¿verdad? O sea, entonces, me parece que va a ser interesante esta materia, ¿verdad? Espero que para ustedes sea relevante y sea bueno lo que vamos a aprender en esta materia y que ustedes se enamoren de los profetas, ¿verdad? Se enamoren de los profetas, el mensaje de los profetas. Bueno, les pincho el globo de una vez, ¿verdad? Les pincho el globo como para que ustedes no se emocionen. Los profetas no son adivinos, ¿no? El profetismo no tiene que ver con la adivinación. El profeta no conoce el futuro. ¿Ok? Entonces,
Vamos a ir desmitologizando, ¿no? Esta idea falsa de que profeta es un adivino, es como que ve el futuro y va a saber lo que va a suceder dentro de 50 años o 100 años o un siglo. Al menos eso no es el concepto bíblico. Entonces el profeta no es un adivino. Eh, me parece que va a quedar muy claro esto y me interesa que desde ahora lo tengan muy claro como para que no se emocionen y digan, che, vamos a ver a los profetas y los profetas nos van a decir el fin del mundo. No, 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 no. Incluso cuando todavía nos queda mucho tramo por recorrer, pero cuando abordemos Apocalipsis, ustedes se van a quedar con la boca abierta como diciendo, no te puedo creer. Yo pensaba que cuando viéramos el libro de Apocalipsis sabríamos cuándo vendría Cristo, quién sería la bestia, o qué significaban las copas de la ira, o quiénes eran los jinetes del Apocalipsis. Nada que ver, ¿ok? Nada que ver. Vamos a ir mucho más allá. Ahora, segunda cosa que quiero dejarle muy claro desde ahora, la importancia del por qué estudiar esta materia, que este es el núcleo. No quieran abordar a los profetas para conocer el futuro, porque no es así. Eso no está en la Biblia. El profeta de Dios no es eso. ¿Ok? ¿Qué si es el profetismo bíblico? ¿Qué si es el profeta? Ustedes ya lo dijeron muy bien. Son personas que Dios va a usar para transmitir su palabra. Y lo importante del mensaje profético es la ética alta y profunda que sus mensajes van a impactar a sus oidores. El mensaje profético es ético, hermanos, y de eso se trata la profecía. Es ético, tiene que ver con los valores del reino. Dios envía a sus profetas porque Dios quiere decirle al pueblo cómo se tiene que comportar, porque el pueblo se ha comportado de una manera no ética. Porque el pueblo se ha comportado de una manera soberbia, altanera, orgullosa, prejuiciosa, que vende al pobre por un par de sandalias o de hojotas, ¿no? Que soborna al juez para decirle, che, yo te doy tanta plata, pero que el fallo salga a mi favor. Eso no es ético. Y el profeta va a decir fuerte, ustedes van a escuchar los mensajes muy fuertes de los profetas en ese sentido, ¿no? Los sacerdotes están escondidos en los caminos para matar a las personas, los sacerdotes. Y el profeta vendrá y dirá, están mal de la cabeza. Perdónenme la expresión coloquial, pero eso va a ser el profeta, porque lo que sí es el profeta es un hombre de Dios que va a establecer con profunda claridad y con profunda firmeza los valores del reino de Dios. Entonces, hacia dónde quiero dirigirlos en esta clase? A que descubramos los valores éticos de los profetas, ¿verdad? Porque ¿de qué nos sirve Amós ahora si nosotros ya no pertenecemos ni al reino del norte ni al reino del sur? Su mensaje ético. Ese mensaje ético va a traspasar toda frontera. Voy a compartir la pantalla para mostrarles cuál sería nuestro temario y vean más o menos hacia dónde vamos a ir a dirigir la clase. Aquí está. Creo que es este, me parece. A ver. Sí. Bien, este va a ser nuestro temario y estos serán los temas que estaremos abordando como libros proféticos. Ahí ustedes ya pueden ver la presentación, ¿verdad? Están viendo ya. Bien. Bueno, ¿cuál será el propósito general del curso? Entender la importancia del movimiento profético a la luz del texto sagrado. Es decir, la profecía inicia de una manera muy fuerte, ¿verdad? En el texto bíblico. Y lo que vamos a ver es que los profetas no solamente son los que ustedes aprendieron cuando yo les pedí que se aprendieran los libros de la Biblia. Los profetas no solamente son Zacarías, Jeremías, Ageo, sino vamos a ver desde que cuando se instaura la monarquía, ya hay profetas, ¿no? Profetas tan importantes como Natán.
como Agías de Silo, por ejemplo, el silonita, ¿verdad? Que fueron profetas muy importantes. Profetas como Eliseo o como Elías, ¿verdad? Profetas importantísimos. Bueno, vamos a hablar sobre ellos. La profecía jugó un papel muy importante para llamar la atención del pueblo sobre sus idolatrías. Este es el tema principal, hermanos. El profeta no pretende decirle al pueblo el futuro. El profeta lo que le dice al pueblo es su presente. ¿Y qué está sucediendo en el presente del pueblo, tanto del norte como del sur? Pues están siendo idólatras. Fíjense, solo para mencionarles algo, el profeta Jeremías va a denunciar que los judaítas adoran a la reina del cielo, una figura mística, ¿verdad? Que parece ser que eran algunas señales y le dan un símbolo femenino y le llaman la reina del cielo. Entonces el profeta lo que va a decir es, no pueden hacer eso. No, no hay ningún Dios que pueda rivalizar con Dios, no hay punto de comparación. La idolatría del pueblo, hermanos, había llevado al reino, a los habitantes, a construir su propia suficiencia económica, política, social. Ellos mandaban y ordenaban y hacían como querían y como mandaban y demás. Por eso es que los profetas van a venir a decirle al rey, al sacerdote, están mal, le van a decir al pueblo, están equivocados. Seguimos con el propósito. Dice, el profeta de Dios va a tener dos características y de esto se trata el profetismo. El profetismo bíblico, hermanos, tiene dos características. Va a denunciar el pecado del pueblo a causa de su infidelidad idolátrica. O sea, el profeta va a ser muy fuerte, va a decir, yo los voy a castigar, dice el Señor, ¿no? En el caso del profeta Amós, que va al reino del norte, se planta en la ciudad de Samaria y Amós con toda su fuerza les dice, no piensen que ustedes van a ser diferentes a los sirios, a los filisteos, a los amorreos, a los amonitas. Ustedes también han pecado y entonces el juicio de Dios vendrá sobre ustedes. Oseas será lo mismo. Isaías denunciará el pecado del reino, de los dos reinos, ¿no? Entonces, el profeta, hermano, lo que va a hacer es señalar y va a decir, esto no está bien. Y lo va a decir muy fuerte. Pero, ¿saben qué? El profeta también, a la par, va a ser el que anuncia salvación y arrepentimiento. ¿No? Entonces, ¿qué va a decir el profeta? El juicio de Dios está sobre ustedes, diría el profeta Amós, por ejemplo. El profeta Amós dijo, ustedes no se van a escapar del castigo, también serán castigados, al igual que el filisteo, que el amorreo, que el moabita. Ustedes pueden zafar de esto, dijo el profeta Amós. Dios dice, amen el bien, busquen la justicia y entonces serán librados de estas cosas. ¿Qué hace el profeta de Dios, hermanos? Va a transmitir el carácter de Dios. Y el carácter de Dios, ¿verdad? Es un carácter de misericordia, de perdón. Y entonces el profeta lo que va a hacer es va a anunciar al pueblo salvación y arrepentimiento. Vuélvanse a Yahvé, vuélvanse a Yahvé y será amplio en perdonar. De esta concepción, hermanos, será el movimiento profético. Y lo vamos a ir descubriendo. Bueno, los objetivos del curso, al final tendremos una visión panorámica del movimiento profético, cómo inicia este movimiento. Vamos a comprender la figura y persona del profeta. ¿Quién eran estas personas, hermanos? ¿Eran personas, no sé, extraterrestres, diferentes? ¿Eran como nosotros? Bueno, vamos a ver quiénes eran los profetas, hombres y mujeres. Vamos a diferenciar las distintas acepciones o concepciones que la Biblia le da a estos personajes, ¿verdad? La Biblia a estos personajes algunas veces los llama profetas, otras veces los llama videntes, en algunos otros les llama visionarios y en muchos otros casos a estos personajes la Biblia, el texto bíblico los llama hombres de Dios. Entonces no siempre es una misma palabra lo que encierra a esta labor o a estos personajes que tienen la labor de pronunciar el mensaje de Dios.
Uno más, identificar la denuncia social que hacen los profetas ante las injusticias, que de eso se trata, hermanos. Denuncias sociales, ¿no? ¿Cómo es posible que corrompas la justicia? ¿Cómo es posible que lastimes al pobre? ¿Cómo es posible que te hagas de tus tierras haciendo falsos contratos? ¿Cómo es posible que vos estés sacándole la dignidad a tu hermano, ¿no? Entonces, el profeta va a ser muy fuerte en eso y va a hacer denuncias fuertísimas. Ya las vamos a ver. Punto 5. Entender los distintos medios de transmisión del mensaje profético. ¿Cómo se transmitieron estos mensajes? ¿No? Se transmitieron audiblemente, visiblemente, con algunas señales, con algunos augurios. Vamos a ver cómo se da esto de la profecía, ¿ok? Punto 6. Conocer los comienzos de la profecía bíblica que, como les dije, no inicia con Isaías ni Jeremías, sino inicia desde el movimiento monárquico. Incluso, no les complico mucho, pero la tradición bíblica dice que el primer profeta fue Moisés, ¿no? O sea, la figura de Moisés se fue forjando durante muchos siglos y también se le dio el nombre de profeta a Moisés. ¿Ok? Pero fíjense hasta dónde el texto bíblico nos remontaría el inicio del movimiento profético, hasta Moisés mismo. Y punto 7, hermanos, identificar a los profetas mayores y menores en cuanto a su persona, su época, su mensaje y su influencia en el Nuevo Testamento. Vamos a meterle ficha para poder llegar a ver quién era Sofonías, quién fue Nahum, quién fue Malaquías, quiénes actuaron en el Reino del Norte, quiénes actuaron en el entre la destrucción del Reino del Norte y la amenaza del Reino del Sur. ¿Qué profetas actuaron en el Reino del Sur? ¿Qué profetas son los profetas de la restauración? ¿Cuáles profetas son los de la época de la monarquía? En fin, necesitamos conocer quiénes son ellos. Bueno, como para ver la importancia que tienen estos personajes en el texto profético. Bueno, el contenido del curso, hermano, lo que vamos a ver vamos a ver aspectos introductorios, que es la profecía, tendríamos que empezar pensando, una visión general de los aspectos que encierran el movimiento profético, la segunda unidad literaria, la segunda unidad temática será la persona y figura del profeta. Y lo primero que vamos a ver, hermanos, es distinguir entre la adivinación y la profecía. ¿Quiénes eran los mediadores? ¿Qué relación tenía Dios con el profeta? ¿Cómo llama Dios a los profetas? El profeta con una sociedad que lo va a rechazar. Y vamos a ver cuáles eran los medios de transmisión que usaban los profetas. ¿Cómo usaban ellos? ¿Qué usaban ellos para transmitir sus oráculos? Y entonces tenemos la palabra, hablaban. Acciones simbólicas, vamos a ver las acciones simbólicas. Un profeta estuvo desnudo durante muchos años y caminaba por las plazas desnudo. ¿Se lo imaginan? Bueno, usaban acciones simbólicas para decir algunas cosas. Y luego vienen ya las palabras escritas y los libros que se empiezan a gestar como los que tenemos hoy. Vamos a ver también la historia del movimiento profético, que son los antecedentes de la profecía bíblica, los comienzos de la profecía bíblica y el siglo máximo de la profecía, el siglo de oro del movimiento profético. Bueno, y después veremos ya cada uno de los libros, que es Amós, Oseas, las tradiciones de Elías y Eliseo. Ellos desafortunadamente no escribieron ningún libro, por eso no los vemos como profetas. Vamos a ver al primer Isaías, ¿verdad? A Miqueas, Nahum, Sofonías, Abacú, Abdías, Jeremías, Ezequiel, al segundo Isaías o el deutero Isaías. Vamos a ver al profeta Ageo, Zacarías, al trito Isaías, ¿verdad? O al tercer Isaías, a Joel, Jonás, Malaquías y finalmente al profeta Daniel. Ustedes ya vieron conmigo la clase de eh, la historia de la Biblia y también vieron conmigo la clase de introducción al Antiguo Testamento. Y ustedes ya saben cómo está conformada la Tanakh, la Septuaginta, ¿verdad? La Biblia católica, el canon católico y el canon evangélico. Entonces, sabrán, ¿no es cierto?, que la Tanakh, que es la Biblia hebrea,
meterá a Daniel, no en los libros proféticos, sino meterá a Daniel en los libros, en la tercera sección que se llaman los escritos. La Biblia griega, que será la Septuaginta, sí tomará a Daniel como profeta, ¿verdad? Entonces, pero eso, por eso lo pongo al final, porque es el último que vamos a mirar. Bueno, más o menos por ahí nos vamos a dirigir. Y solo si nos da tiempo, hermanos, solo si nos da tiempo, haremos este, se le llama excurso, ¿verdad? Solo si nos da tiempo, ojalá sí, le metemos ficha. Vamos a hacer un excurso y se le nombra excurso porque, como su nombre lo dice, está fuera del curso, no está aquí. Y vamos a ver un poco, hermanos, sobre los profetas en el Nuevo Testamento y vamos a tratar de contestar, yo por eso digo, espero que sí nos dé tiempo, vamos a tratar de contestar la pregunta, ¿existen los profetas hoy? O sea, vamos a ver si llegamos a esa pregunta. Ahora ya nos ilusionó, pastor. Ahora ya. Yo también, pero voy a tratar de meterle ficha entonces a las clases y que tengamos esto, porque me gustaría que llegáramos a este punto, ¿no? De decir, el movimiento profético se cierra con Malaquías, que nosotros sabemos que no es el último libro de la Biblia hebrea, pero sí el último libro de la Biblia de la Septuaginta. Y decimos, bueno, listo, hasta acá terminaron los profetas. No, 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 no. Tendremos que revisar el Nuevo Testamento para llegar a la pregunta, ¿existen hoy los profetas? Falsos profetas puede haber. Coincido con vos, pero la pregunta no sería esa, ¿no es cierto? Es, ¿existen hoy los profetas de Dios? Tranquilos, no, quédense re tranquilos, que esa pregunta la vamos a contestar todos y bueno, vamos a tratar de llegar a un consenso todos, ¿ok? No en todos los cursos lo hago porque a veces me gana el tiempo, pero voy a tratar de, y si no hacemos una clase extra, de últimas, ¿no? Hacemos una clase extra. Bueno, vamos a iniciar. Vamos a iniciar. Voy a compartir la pantalla y vamos a iniciar la introducción. Lo que vamos a ver en la introducción es lo que quizá ustedes tienen alguna idea y lo que hemos visto, ¿no? Estamos ahí, me parece que ustedes ya lo están viendo, ¿no es cierto? Están viendo ya la- Muy bien. El título ya nos empieza a plantear que es un profeta y el profeta es la voz de Dios, ¿no? El profeta es la voz de Dios en términos muy generales. Ya lo iremos descubriendo con todo el temario que tenemos, ¿no? Y iremos viendo quiénes eran estas personas y la labor que tenían. Pero en esencia podemos decir que un profeta es el portavoz de Dios, ¿verdad? Es el personaje que Dios va a utilizar para transmitir su voluntad. Dejo claro ahora, porque tal vez me olvido en las clases posteriores, y si no, bueno, al menos ustedes ya lo tienen muy bien anotado. De estas tres instituciones que hemos hablado, que ustedes tienen que tenerlas muy presentes, que es la monarquía, el sacerdocio y el profetismo, solo las dos primeras, que es la monarquía y el sacerdocio, se corrompieron, ¿verdad? Se corrompieron. Hubo malos reyes que hicieron lo perverso ante los ojos de Jehová, ¿verdad? Hubo sacerdotes que corrompieron el templo, el sacrificio, los holocaustos, pero los profetas no. Ningún profeta de Dios, ninguno, absolutamente ninguno, se corrompió. La institución profética, gracias a estos grandes hombres, de verdad, gracias a Dios por la vida de estos hombres, ninguno de ellos corrompió su ministerio. ¿Ok? Entonces, eso lo tienen que tener muy claro ustedes.
Por eso el movimiento profético es fundamentalísimo estudiarlo, porque es gracias al testimonio de estos hombres llamados Isaías, Jeremías, Natán, el Silonita, etcétera, este, es que el movimiento profético se mantuvo intacto ante la idolatría, ¿no? Entonces, podemos confiar en el mensaje de los profetas. Bien, la segunda de las tres secciones en que se divide la Biblia hebrea es la llamada los profetas. Y aquí está la explicación, queridos alumnos, del por qué los profetas no solamente son aquellos que nosotros nos aprendimos o de aquellos de los que tienen un libro con su nombre, sino que eh, el judaísmo, ¿verdad? Los rabinos judíos cuando terminan de armar el canon palestinense o la Biblia hebrea, recuerden que ellos la dividen en tres partes, perdón. La Torá, que son los cinco primeros libros de la Biblia. Luego vendrían los Nevi'im, que son los profetas anteriores y los profetas posteriores. Y una tercera sección llamada los escritos. Eso ustedes ya lo saben porque lo vimos en clase y lo aprendí. Ahora, ¿por qué la Biblia hebrea pone en segundo lugar al profeta? Porque el profetismo, como dije, es lo que le da sentido ético, social, teológico a el pueblo de Israel. El profetismo es importantísimo para Israel y por eso lo pone en segundo lugar. Y entonces, el profetismo, queridos alumnos, no solamente es un profetismo que nace con Isaías, Jeremías, sino por eso se le llaman profetas anteriores, ¿verdad? Profetas anteriores, y en esta sección de profetas anteriores vemos a los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vemos claramente que hay varios personajes, como Hulda, la profetisa, que aparece en estas etapas. Como vemos a Natán, como vemos al Silonita, como vemos a profetas anónimos. La Biblia nos va a decir, ustedes lo van a leer y es muy importante que después de esta clase siempre tengan su Biblia a la mano, porque vamos a leer varios pasajes de la Escritura. Y habrá profetas en donde la Biblia no sepa su nombre. Solo diga y se levantó el profeta de Dios, el hombre de Dios, el vidente. El profeta más fuerte o más grande que nosotros tenemos, llamado profeta anterior, será Samuel. ¿Ah? Samuel. Samuel tendrá tres roles que cumplir. Samuel será juez, será sacerdote y será profeta. Por eso se le llaman profetas anteriores, para que vean ustedes que el movimiento profético es un movimiento muy antiguo, donde de alguna manera Dios siempre había provisto o preveído a hombres y mujeres, que esto es importantísimo, había profetisas. Fíjense hasta dónde puede llegar la influencia de este concepto. Nunca hubo reinas en Israel. No hubo reinas, siempre fueron hombres, ¿verdad? Saúl, David, Salomón, Roboam, Jeroboam, Omri, Miqueas, Manasés, etcétera. Ninguna mujer fue reina, ninguna. No hubo sacerdotisas en el templo, bueno, no hubo sumas sacerdotas femeninas, es decir, mujeres no ministraron en el templo, no entraron a la presencia de Yahvé en el templo de Jerusalén, ¿no es cierto? Pero sí hubo mujeres profetizas. Qué interesante, hermanos, ¿no? Qué interesante que un papel tan fuerte y tan profundo Dios haya también elegido a mujeres. Esta sería una reflexión interesantísima para desarrollar en el sentido de aquellos que ven a la mujer como un ser inferior, ¿no? Como un ser que no tiene palabra, que no tendría que hablar, como un ser que no debería tener un ministerio en la iglesia. Bueno,
Aquí hay un testimonio muy poderoso al respecto. Bien, cierro este paréntesis entonces para decirles que se le conocen como profeta anteriores a todos estos personajes que he nombrado y a muchos más como portavoces de Dios. Entonces el profetismo es anterior, ¿no? Y se le llama profeta posteriores porque ya tenemos a profetas que tienen sus propios libros, ¿no? Que tienen libros que llevan sus nombres, hablando de Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores, ¿no? Los 12 profetas menores. Y aquí viene el tema, hermanos, de lo que platicamos con Felipe sobre por qué le llamamos profetas mayores y profetas menores. Nosotros pensaríamos, hermanos, que es por su importancia, ¿verdad? Entonces, cuando uno mira al profeta Isaías, el gran profeta Isaías, y lo compara, por ejemplo, que escribe 66 capítulos, ¿no? Es un libro muy grande, o Jeremías también, que escribe un montón de capítulos, 50 y largos capítulos, y entonces decimos, wow, este es un profetazo, ¿verdad? Y lo comparamos, por ejemplo, con Sofonías o con Nahum o con Habacuc o con Abdías. Y pues son libros chiquititos de una página, un capítulo, 3 capítulos, 4 capítulos. Y entonces pensamos que se le llaman profetas mayores porque son los más importantes y profetas menores porque son profetas ahí nada más. No. Todos los profetas tienen la misma importancia. Todos, absolutamente todos, hermanos. Profetas, hombres y mujeres, todos en el texto bíblico tienen la misma importancia. ¿Por qué se les dio esta denominación? Solo por la extensión de sus escritos. Solo por eso. Se le llama profetas mayores porque Isaías escribió muchos capítulos, Jeremías tiene muchos capítulos, Ezequiel tiene un montón de capítulos. Pero si comparamos con Amós, con Oseas, con Abdías, con Nahum, con Zacarías, con Malaquías, que tienen 4, 6, 8 capítulos, pues evidentemente es diferente la cantidad de escrito que tiene el uno del otro. ¿Me entienden? Pero solo es por eso, solo por la extensión de sus escritos, no por la importancia de su figura, ¿eh? Aunque Abdías escribe ahí, en media mañana escribe su profecía, no deja de ser un profeta de Dios y tiene la misma importancia. ¿Ok? Entonces, se les nombra así no porque su contenido sea de menos importancia, sino porque son notablemente menos extensos que los escritos de los 3 grandes profetas. Entonces, por eso solo se le llaman así, no por su importancia, sino por la extensión de sus escritos. Ahora, por otra parte, en la Septuaginta, como dije, incluyen a 2 libros, que es el libro de Daniel y el libro de Lamentaciones entre los libros proféticos. Aun cuando el libro de Lamentaciones no es un libro de profecía, sino de endecha, de lamento, ya lo vamos a estudiar en la siguiente materia, que se llaman libros poéticos y sapienciales, se coloca después del profeta Jeremías porque se cree, la tradición dice, que el que escribe el libro de Lamentaciones es el profeta Jeremías. Entonces, por eso es que los editores del índice de la Biblia Septuaginta colocan a Lamentaciones después del profeta Jeremías, pero no sabemos quién realmente escribió el libro de Lamentaciones. Y Daniel, como dije, lo coloca en un movimiento profético porque Daniel se cocina aparte. Vamos a platicar sobre Daniel en otro momento. Pero es interesantísimo cómo la Biblia hebrea no le concede a Daniel un carácter de libro profético, porque como dije, termina colocándolo en la tercera sección, que es los Ketubim, o como se conoce como los escritos. Bien, lo que vamos a ver entonces también acerca de los profetas es lo siguiente. Profeta, decíamos que es un profeta. Bueno, la palabra profeta es una palabra castellana, que es la que usamos nosotros y que está así en la Biblia nuestra. Es una palabra castellana que deriva del vocablo griego profetés.
¿verdad? Que a la vez esta palabra griega, ¿verdad? Está compuesta por la preposición pro, que tiene un valor locativo y equivalente a decir delante de, eso significa delante de o en presencia de, ¿no? Pro, la primera palabra, pro significa en presencia de alguien, ¿no? O estar delante de algo o de alguien. Y la palabra, el verbo femí, ¿no? Que es la otra palabra que diríamos sería fetés, pero se pronuncia femí, significa decir o anunciar. Entonces, literalmente podríamos decir que el profeta es aquel que anuncia o que dice algo delante de alguien, ¿no? En presencia de alguien va a decir algo, va a anunciar algo. En la Septuaginta, la Biblia griega, encontramos profetés. La griega, la traducción griega, utiliza para la palabra profeta, este, su traducción como profetés de la palabra hebrea naví. En hebreo, profeta se pronuncia naví. Relacionada esta última con varias otras semíticas cuyo sentido principal, naví, su sentido principal, significaría anunciar o comunicar algún mensaje. Entonces, tanto en griego como en hebreo, el profeta es aquel que va a anunciar, va a comunicar, va a decir algo a alguien o delante de alguien o en presencia de alguien. ¿Ok? Eso es el profeta. ¿Ah? Bien. Fuera de la Biblia, es frecuente dar, y aquí viene este concepto extra bíblico, es frecuente dar el nombre de profeta a alguien que transmite mensajes de parte de alguna divinidad o que se dedica a la adivinación del futuro. Entonces, las civilizaciones antiguas tenían sus propios profetas. Los sumerios, los egipcios, los babilonios, los asirios, etcétera, etcétera, tenían sus propios profetas. ¿Por qué? Porque eran personas que conectaban sus divinidades, ¿no? Entonces sus divinidades también tenían que decirle algo a esos pueblos. Pero en muchos de estos pueblos, hermanos, muchas de estas culturas, a estos profetas se les otorgaba facultades o dones o poderes especiales, diríamos, para conocer el futuro. Entonces se les llamaba adivinos. De ahí la confusión de pensar que el profeta de Dios es un adivino, como lo pensaban las culturas antiguas. Y no, no es así. Por eso, en el sentido bíblico no es alguien que se dedica a adivinar el futuro. El profeta es especialmente una persona a quien Dios va a escoger. Eso es importantísimo. Ya vamos a ver cómo son llamados los profetas. ¿Ah? ¿Cómo fueron llamados? Y aquí viene una reflexión muy personal, porque yo digo, ¿usted sabe cómo Dios lo llamó a usted? ¿Cómo te llamó Dios? ¿Cómo fue el llamado de Dios para tu vida? Interesantísimo. Los profetas también fueron llamados, no es de que nacieron siendo profetas. Pues no, nacieron siendo común y corriente, pero Dios los llamó. Bueno, Dios escoge, llama y va a enviar. El profeta entonces tiene un sentido de apóstol, ¿verdad? Es decir, el apóstol es aquel que es enviado. Dios envía a sus profetas para hablar ante los reyes, para hablar ante los sacerdotes, para hablar delante del pueblo, ¿verdad? Entonces, siempre va a ser muy importante que entendamos que el profeta es un portavoz, que como dije, puede ser al pueblo, al rey, va a confrontarse con el sacerdote, etc. En ocasiones, hermanos queridos, estamos viendo una introducción, ¿eh? Quédense tranquilos que todo esto lo vamos a ir viendo desmenuzadamente. En ocasiones, el mensaje profético se refería a algún evento futuro. Aquí viene una pequeña trampita, diríamos,
que los escritores bíblicos en el movimiento profético parece ser que nos querían hacer caer. Pero cuando analizamos bien esto, es cierto que hay profetas, ¿verdad?, que van a hablar sobre algo futuro. Ujú. Pero ese futuro que los profetas van a hablar, los que van a hablar sobre algo futuro, siempre va a estar en función de su momento histórico, siempre, en su situación actual. Entonces, Isaías va a profetizar de que si el pueblo no se arrepiente, el pueblo de Judá, le va a caer la misma calamidad que le cayó al reino de Asiria, cosa que se cumplió posteriormente. Lo mismo hará Jeremías. Jeremías dirá, pueblo, vuélvanse al Señor, no sean idólatras, porque si no, Jerusalén va a ser conquistada y caerá y será destruida. Jeremías está anunciando futuro, pero un futuro que está vinculado al presente histórico del pueblo, cosa que esa predicción, ¿verdad?, sucedió en el 700, no, en el 586, perdón. 721 fue la destrucción del Reino del Norte, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Las pocas veces, escuche bien, voy a repetir, las pocas veces que nosotros vemos mensajes de los profetas anunciando algo futuro, que es muy pocas las ocasiones, siempre va a ir en función del aspecto concreto, histórico que el pueblo estaba viviendo. No es que el profeta diga, yo la profecía que voy a decir es para el año 2024, ¿no? Después de Cristo. No. Entonces, ya también esto lo vamos a descifrar mucho más. Para comprender el sentido profundo de la palabra de Dios transmitida por los profetas, es menester prestar la máxima atención al contexto histórico. Es lo que yo les decía, si ustedes no aprovecharon sus clases de libros históricos, se van a perder. Yo estoy hablando un montón de cosas que si ustedes no estudiaron correctamente, están más perdidos que turco en neblina, ¿no? Por eso es muy importante que ustedes valoren todas las enseñanzas que se les brinda, porque todo va concatenado, principalmente en el texto bíblico, principalmente. Entonces, el contexto histórico es fundamental porque es en este contexto, hermanos queridos, que se dan los oráculos proféticos. Por eso es que el profeta no es un adivino. El profeta actúa en el presente, ¿verdad? Y sobre todo para resaltar los aspectos éticos del reino, los valores éticos del reino. Bien, la figura del profeta ocupa con frecuencia un lugar importante en los libros narrativos de la Biblia, que eso por eso se llama profetas anteriores. ¿Por qué? Porque tenemos profetas como Samuel, ya les dije, el gran profeta Samuel, el profeta Natán, que fue el que fue a decirle al rey David, tú eres ese hombre, ¿verdad? El que le encaró cuando David se metió ahí con Betsabé y toda esa historia que sabemos. Bueno, Natán fue el profeta que fue. Elías y Eliseo, que fueron muy, muy poderosos en el reino del norte, ¿no? Bueno, tuvieron, sí, más o menos sabemos acerca de ellos, ¿no? Pero, como dije, hay otros profetas que también tienen una importancia fundamental, pero que no los reconocemos, ¿no? Hombres y mujeres. Por ejemplo, tenemos a Agías de Silo, el famoso silonita, que aparece en el primer libro de los Reyes, capítulo 14, del versículo 2 al 18. Tenemos a la gran profetisa Débora, ¿no? Débora como profetisa, mujer, que está en Jueces, capítulo 4, del 4 al 5, y luego se menciona en el versículo 31. Otro gran profeta que aparece al inicio de la monarquía, Gad, o el vidente de David, es decir, el profeta del palacio real, ¿no? En este caso, era un profeta que estaba muy ligado a la monarquía, ¿no? Muy ligado al rey. Hulda, ¿verdad? Es otra mujer importantísima. Incluso
Ustedes van a ver en su historia, en el segundo libro de los Reyes, capítulo del 22 al 14, que el rey, en ese momento ministraban dos grandes profetas, Isaías y Hulda. ¿Ah? Y es interesantísimo que el rey no le pregunta a Isaías, Isaías un profetazo, ¿no? Sino que el rey se incline para preguntarle a Hulda y a través de ella tener la palabra de Dios, ¿no? O el mensaje de Dios. Tenemos, por ejemplo, a otra mujer también que la tradición bíblica le da el carácter de profeta o profetisa, a María, la hermana de Moisés y de Aarón, quien pronuncia en el canto de María, cuando ustedes saben que pasa el pueblo de Israel por el Mar Rojo y el mar cubre los carros del faraón y demás, María, junto con las mujeres, toma una pandereta, empieza a danzar y empieza a pronunciar un cántico que hay que leerlo, ¿verdad? Y hay que leerlo con mucho cuidado. Bueno, María es la hermana de Moisés y de Aarón. Otro profeta es Micaías, hijo de Imlá, que aparece en el primer libro de los Reyes, capítulo 7 al 28. Bien, fíjense cómo estos profetas están allí y han hecho cosas importantísimas, ¿no? Y vamos a ver que ninguno de ellos predijo el futuro o adivinó el futuro. Hicieron otras acciones más importantes que eso, siempre marcando lo correcto. Por eso Natán fue y le dijo a David, Dios te está diciendo que lo que hiciste estuvo mal y por lo tanto la espada no se apartará de tu casa. Ujú. Bien. Estos relatos, hermanos, conservan a veces palabras o cánticos de los profetas, aunque la intención del texto se dirige por lo general a realzar la importancia del ministerio profético en circunstancias decisivas de la historia de Israel. En los momentos más cruciales, Dios envía a sus profetas para salvar a su pueblo, ¿verdad? Solo que el pueblo no lo quiso aceptar. Algo muy interesante que vamos a ver en esto, hermanos, son las fórmulas que expresan los oráculos proféticos. Cuando yo les hablo de oráculos, hermanos, es lo mismo que decir mensajes proféticos o discurso del profeta, ¿verdad? Pero son los oráculos, la forma en que se pronuncia el mensaje. Así que los profetas van a introducir sus oráculos o sus mensajes mediante fórmulas importantísimas, hermanos. Ningún profeta de Dios va a hablar en nombre de sí mismo. Todos los profetas van a iniciar con estas palabras, así dijo Yahvé o Jehová, ¿no? Otra forma con la que inician los oráculos es palabra de Jehová que vino al profeta fulano de Abraham. Jehová dice, ¿no? Es otra. Yahvé dice así. Entonces, a menudo se van a presentar los profetas a sí mismos como enviados de Dios. Es decir, Dios me envía y lo que yo vengo a decir es lo que Dios me ha dado para darles. Entonces, tienen autoridad para proclamar la palabra de Dios. Esta persona, esta personal certidumbre de haber sido divinamente elegidos para comunicar determinados mensajes es un signo característico de la conciencia profética, es decir, estos personajes, hombres y mujeres, estaban plenamente conscientes que Dios los había llamado para proclamar su voz. Sabían que eran profetas de Dios, ujú, o profetisas de Dios. Lo sabían. Entonces, esto les da la autoridad. Esto es que ellos se creen que son profetas. Y eso es fundamentalísimo para poder entender que los oráculos proféticos son oráculos muy serios, son muy profundos. Son oráculos que provienen de personas íntegras, ¿ok? De personas íntegras. Y que su mensaje vale la pena decir. Y los ejemplos son acá. Miren, por ejemplo, Isaías.
Isaías responde al llamamiento del Señor y dice, heme aquí, envíame a mí. Cuando Dios llama a Isaías, Isaías responde afirmativamente, dice, aquí estoy, envíame. Él tiene conciencia de que ha sido llamado por Dios. Jeremías, que escucha la voz de Dios, ¿verdad? Dice, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Es decir, Jeremías toma conciencia de que Yahvé ha puesto las palabras de él en la boca del profeta Jeremías para anunciar algo. Ezequiel, por ejemplo, el otro gran profeta, va a escuchar la orden de Dios y entonces va a decir en Ezequiel 3:4. Ve y entra en la casa de Israel y háblales con mis palabras. O sea, el profeta está consciente de que Dios es quien lo está enviando, no duda bajo ninguna circunstancia. ¿Ok? O finalmente el caso del profeta Amós, un profeta, el profeta querido de Tecoa, ¿verdad? Que es un profeta de la chacra, que cuida animales, que siembra el campo y a él se le da la voz de parte de Yahvé que dice, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Entonces, vean cómo los profetas tenían plena conciencia de que Dios los había llamado. Y la plena conciencia, fíjense la responsabilidad que sentían estos personajes, hermanos queridos, el peso que llevaban en sus hombros de tener que proclamar nada más y nada menos que la palabra de Yahvé. De ahí la importancia de los oráculos proféticos y de ahí la importancia de que ahora nosotros como cristianos tengamos que rebobinar o tengamos que rescatar o tengamos que aplicar esos mensajes proféticos en su sentido ético y ponerlos en obra como iglesia, como país, como personas. Ujú. Bien, lo que vamos a ver también, hermanos, es que la forma en que se escriben los oráculos son muy variados. Y para eso necesitamos identificar los géneros literarios con los que se escriben estos oráculos. Entonces, los oráculos a veces vendrán por visiones. Vamos a ver cómo eran las visiones de los profetas. ¿Qué es eso? Tener una visión, ¿qué es? A veces serán expresados en aspectos rítmicos como himnos y salmos. Otras veces serán expresadas en oraciones de súplica. Muchas veces los oráculos proféticos tendrán un carácter sapiencial, es decir, un carácter de sabiduría. Otros tendrán temas alegóricos o de semejanzas. Otros tendrán temas simbólicos, usarán muchos símbolos, ya lo vamos a ver, una canasta de frutas, am, la casa de un alfarero, un profeta desnudo, otro profeta que se tiene que casar con una prostituta. Hay muchos símbolos. Y también hay textos vocacionales, es decir, cómo Dios llama a los profetas para que ejerzan su labor como profetas. ¿No? Y lo que viene al final, hermanos, es el centro, lo que quise decir en mi introducción y que con esto cierro también la clase, ¿verdad? Con estos pensamientos. El Dios que van a proclamar los profetas es un solo Dios. Los profetas, hermanos queridos, queridos alumnos, los profetas serán profundamente monoteístas. Profundamente monoteístas. Los reyes no, ¿verdad? Los reyes serán monolátricos, es decir, adorarán sí a Yahvé, pero por el otro lado estarán adorando a Baal, a Será, a la reina del cielo, a cuanto se le aparezca, estarán adorando. El profeta no, ¿no? El profeta es profundamente, este, em, se me fue la palabra. Este, am, se me acaba de ir la palabra. Es que le estoy confundiendo en mi cabeza ahora con monógamo y no son absolutamente, y no son monolátricos, es Monoteísta. monoteísta. Gracias, gracias Sharon. Son profundamente monoteístas. Para el profeta no hay ninguna así chiquitita, chiquitita oportunidad
de que el pueblo le rinda culto a otra cosa que no sea Yahvé. No lo existe. Entonces, el profeta será exigente porque va a enjuiciar con severidad el pecado del pueblo que Dios eligió. O sea, los profetas le van a decir al pueblo, miren, Dios pudo haber elegido de otros pueblos, pero los eligió a ustedes, amigos. Los eligió. No, no dijo así, perdón. Yo bien misionerote. Pero el profeta casi les dijo, ¿verdad? Los eligió a ustedes. Ustedes son los que están mal o que están dejando a Yahvé por otros ídolos. Entonces va a decir, Dios no puede, ¿verdad? Faltar a su justicia, a su juicio, a su santidad. Ustedes han burlado de Dios de una manera obscena, de una manera terriblemente mal. ¿Por qué? Porque Dios es justo, es santo y no va a tolerar ni la mentira, ni la idolatría, mucho menos la injusticia. Hermanos, si algo Dios no tolera es la injusticia, ¿no? Por eso los salmistas decían, Dios es Dios de huérfanos, de viudas, de pobres. Dios siempre va a proteger al desprotegido, siempre va a estar del lado del excluido, ¿verdad? Del diferente. Entonces, Dios, su justicia no la podemos trastocar. Así que, lleno de compasión, es un Dios lleno de compasión, liberador y salvador, que quiere hacer beneficiarios de su favor y sus dones a todos los seres humanos, no únicamente a Israel. Este va a ser un momento especialísimo, hermanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pueblo, Dios va a mandar a su profeta, le va a decir, por favor, arrepiéntanse, cambien, son condenados, ¿verdad? Por sus actos, pero yo soy amplio en perdonar. Entonces va a haber muchos oráculos proféticos que digan, vuélvanse al Señor, si sus pecados son rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como blanca lana, vuélvanse al Señor, amen justicia, hagan juicio, humíllense ante el Señor, misericordia demuestren, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Eh, hago un pequeño paréntesis y ya voy terminando la clase. ¿Ustedes alguna vez han leído la revista digital que tenemos en el seminario? Vamos en el número 9. Se llama Anuncios de Salvación. Precisamente está inspirado en los profetas. Se puso ese nombre por el tema de los profetas. El profeta no solo denuncia el pecado del pueblo, sino que también anuncia la salvación de Dios. Entonces vamos a ver, por ejemplo, cuando lleguemos al libro de Jonás, por ejemplo, vean cómo el libro de Jonás es un libro que nos dice, en términos generales, que Dios no solamente puede salvar a Israel, la salvación de Dios es para todas las naciones de la tierra. Porque ¿a quién salva Dios en la historia de Jonás? A un pueblo llamado Nínive. Y los ninivitas eran lo peor del mundo. Eran lo peor, asesinos, criminales, violadores, idólatras, ladrones, todo lo que ustedes gusten y manden. Lo peor de la sociedad estaba en Nínive. Así eran los ninivitas, ¿no? ¿Y qué nos cuenta la historia de Jonás? Pues que Dios, que es misericordioso, paciente, fiel y cariñoso, terminó perdonando a los ninivitas. Entonces, vamos a ver cómo el profetismo no va a decir algo que nos va a afectar a nosotros hoy. El profetismo nos va a decir hoy que la salvación de Yahvé no solamente es para Israel, porque ustedes y yo no somos israelitas, no somos judíos, ni somos ni lo seremos, ¿verdad? Entonces, historias como la de Jonás amplían la salvación de Yahvé de manera universal. Entonces habrá profetas que se le llamarán profetas universalistas, donde Dios no solamente quiere beneficiar a Israel como su pueblo, sino que ahora su salvación se abre para todas las naciones de la tierra, incluidos nosotros. Entonces, eso va a ser importantísimo en la teología de la Biblia, de toda la Biblia, ¿verdad? Importantísimo. Bueno. Termino la clase solo mencionando los profetas posteriores, ya vimos los anteriores, algunos de ellos.
Ahora los posteriores, bueno, ya están acá: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Bueno, son los profetas que de alguna manera estaremos abordando. ¿Ok? Así que bueno, es así como terminamos esta pequeña introducción que viene a plantearnos, a contestar la pregunta: ¿qué es un profeta? ¿De qué manera el profeta ha ido interactuando en el texto bíblico? ¿Cómo empezamos a abrir nuestros ojos para poder entender correctamente el movimiento profético? ¿Cómo el profeta es fundamentalísimo para corregir los errores del pueblo? ¿Cómo el profeta es el único que no se corrompe, a diferencia del sacerdote y del rey? ¿Cómo el profeta es un hombre de Dios que va a encarar y va a ser la parte más difícil que tiene cualquier persona? ¿Cuál es la parte más difícil que tiene cualquier persona? Pues encarar a otro y decirle que está mal, ¿no? Yo cuando tengo que disciplinar a alguien, no sé cómo hacer, no sé cómo empezar. Me duele tener que disciplinar a alguien, tener que decirle: che, vos hiciste esto, no está bien. ¿Y qué es lo que sucede para... A los pastores nos pasa un poco como a los profetas: terminan odiándonos y terminan juzgándonos y terminan diciendo que somos malos pastores y terminan un montón de cosas, ¿no? Bueno, eso le pasaba a los profetas, imagínate, pero eso que se lo digas a un rey, ¿no? Al que tiene el poder. O sea, ay, 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 no era cualquier cosa, pero eran profetas, eran hombres que se plantaban porque tenían conciencia de que eran enviados por Dios, ¿no? Y los profetas nunca van a hablar en nombre propio, siempre van a hablar en nombre de Dios. Y lo que vamos a ver cómo esta situación ética que tienen los profetas va a ser fundamental para que el mensaje que ellos den sea un mensaje de verdad, un mensaje contundente, ¿verdad? Que nadie lo pueda cuestionar, o que nadie diga: anda vos primero a curarte a ti mismo y anda primero vos a verte vos mismo y después venís a decirme. No, nadie podía decirle nada al profeta porque era un hombre y una mujer de Dios. Bien. Bueno, preguntas para mis hermanos que están en clase presencial: alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quieran hacer, hasta dónde vamos. ¿Alguien quiere conocer su futuro? Bueno, pues también díganme, hermanos, con unos cuantos dólares podemos aclarar la bola de cristal, y algo podríamos hacer. O sea que eran personas elegidas por Dios, que eran intachables y entonces, o sea, tenían, que salían a predicar, salían a evangelizar y todo eso. Eran personas elegidas por Dios, por su Exacto. forma de ser. Y eran personas, diríamos, o sea, no eran extraterrestres, eran personas de carne y No, hueso, no, tenían no. familia, varios de ellos estaban casados, varios de ellos se dedicaban en el caso de Amós, pues eran de las chacras, hacían quesos, qué sé yo, carneaban ovejas y demás, o sea, pero de alguna manera fueron elegidos por Dios y Dios los llama. A eso se le llama vocación profética. No. Y ese punto que vamos a ver, hermanos, es fundamentalísimo, ¿eh? ¿Por qué? Porque esto lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. Ya iremos viendo lo que es la vocación profética en el Nuevo Testamento. Bueno, gracias, Felipe. ¿Alguien más, hermanos? ¿Algún comentario, duda, pregunta? Si no se entiende, por favor, lo vuelvo a repetir las veces que sean necesarias. No, Hasta muy ahora se bien. está entendiendo todo, por mi parte al menos. Bueno, Así que, bueno, ok. Bueno, ya saben, ustedes ya tenemos la confianza, ya nos conocemos re bien, así que si alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario, la próxima clase les voy a decir cómo van a acreditar la materia. Estoy definiendo entre alguna otra actividad para que ustedes vayan conociendo cómo nos vamos a manejar para acreditar la materia, ¿ok? Si alguien me adivina el futuro, ¿sabe qué? No solo acredita la materia, acredita todo el seminario de una. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Nos vemos entonces el día, nos toca el lunes y no sé cuándo nos toca esta materia. Lunes, yo hago el horario, fíjate hoy. Bueno, Jueves, perdón, hermana Lina.
jueves. Ah, perfecto. Gracias, gracias, hermano. Gracias. Bueno, nos vemos entonces el jueves, para ver algunos otros aspectos importantísimos que tiene la profecía. Bueno, Dios los bendiga. Linda tarde para todos. Chao, chao.